Nace bajo el fuego mutable de Sagitario una energía que no se contiene ni se somete, una llama que no busca poseer sino expandirse. Su seducción no comienza en la piel, sino en el horizonte. Es una llamada lejana, un eco que promete caminos abiertos, cielos infinitos y verdades que aún no han sido pronunciadas. Sagitario no se acerca despacio, irrumpe como una ráfaga cálida, con una risa que desarma y una mirada que atraviesa las máscaras. Su magnetismo reside en la libertad que encarna. No seduce desde la necesidad, sino desde la plenitud. Hay en su presencia una certeza indomable, la de quien no teme perder porque nunca deja de avanzar. Y esa seguridad, casi salvaje, despierta algo profundo, un deseo de seguirle, de descubrir que hay más allá de lo conocido. Sagitario no promete quedarse, pero sí promete intensidad, verdad y expansión. Habla como quien dispara flechas de fuego, palabras cargadas de visión, de filosofía, de historias que encienden la mente. Seduce con ideas, con sueños, con una forma de ver la vida que convierte lo cotidiano en aventura. Su encanto no es calculado, es espontáneo, honesto, incluso brutal en su sinceridad. Y esa transparencia, lejos de asustar, fascina, porque en un mundo de máscaras, Sagitario se muestra sin filtros. En el juego del deseo, no persigue desde la sombra. Avanza con una mezcla de entusiasmo y desafío, como si cada encuentro fuera una conquista del alma, no del cuerpo. Su fuego no consume, impulsa. Hace sentir vivo, despierto, invencible por un instante. Y en ese instante, el tiempo se expande, las reglas se disuelven y solo queda la intensidad de lo que arde. No encadena, no retiene, no suplica. Su forma de seducir es ofrecer alas. Y en ese gesto hay una paradoja irresistible, cuanto más libre se siente quien se acerca, más difícil resulta alejarse. Porque Sagitario no seduce para poseer, seduce para elevar, para abrir caminos internos, para dejar una huella que no se borra con la distancia. Su energía está regida por la expansión, por la búsqueda constante de sentido. Incluso en la atracción, hay algo trascendental, una chispa que va más allá de lo físico. Es la sensación de estar ante alguien que no solo vive, sino que arde con propósito. Y ese fuego, imposible de domesticar, se convierte en un faro. Así seduce Sagitario, no atrapando, sino liberando, no ocultando, sino revelando, no prometiendo eternidad, sino ofreciendo momentos que se sienten infinitos. Su hechizo no reside en lo que da, sino en lo que despierta. Y una vez que esa chispa prende, ya no hay regreso al estado anterior. Solo queda avanzar, con el eco de su risa resonando como una invitación eterna hacia lo desconocido. Hay en Sagitario una dimensión menos evidente, más sutil y profunda, donde su capacidad de seducción se convierte en una experiencia casi iniciática. No se trata solo de atracción o entusiasmo, sino de una transformación silenciosa que comienza a gestarse en quien entra en su órbita. Su energía, gobernada por el impulso expansivo, no solo busca explorar el mundo exterior, sino también provocar un despertar interior en los demás. Es como si cada encuentro con Sagitario abriera una puerta invisible hacia una versión más valiente, más auténtica y más libre de uno mismo. En su manera de vincularse existe una cualidad nómada que no siempre se comprende a primera vista. No es desapego frío ni indiferencia emocional, sino una fidelidad profunda a su propia esencia. Sagitario no puede traicionarse quedándose donde su espíritu ya no crece. Y, sin embargo, cuando decide compartir su camino, lo hace con una entrega vibrante, con una intensidad que no se mide en permanencia, sino en verdad. Su seducción radica también en esa honestidad radical, no promete lo que no puede sostener, pero ofrece todo lo que es en el presente, sin reservas. Hay un componente casi profético en su forma de amar. Sagitario intuye posibilidades, percibe potenciales latentes y los enciende. Ve en el otro aquello que aún no ha sido desarrollado, y con su entusiasmo lo impulsa a manifestarse. No seduce únicamente por lo que es, sino por lo que inspira a ser. Y en ese proceso, despierta una admiración profunda, una sensación de estar siendo visto en una dimensión más amplia, más luminosa. Es una seducción que no reduce, que no limita, que no encierra, expande. Su fuego no es lineal ni constante, es cambiante, impredecible, lleno de picos de intensidad que pueden parecer abrumadores. Pero en esa variabilidad reside también su magia. Nunca es completamente predecible, nunca se instala en la monotonía. Cada encuentro puede ser una aventura distinta, una nueva historia que rompe con lo anterior.
Esa capacidad de reinventar la experiencia mantiene viva la chispa, impide que el vínculo se desgaste en la rutina. Sagitario seduce porque nunca deja de descubrir, y en ese descubrimiento arrastra a los demás. Existe también una conexión profunda entre su seducción y la verdad. Sagitario no soporta la falsedad, ni en sí mismo ni en los demás. Su atracción se intensifica ante la autenticidad, ante quienes se muestran sin artificios. Y al mismo tiempo, su propia forma de ser actúa como un espejo que obliga a despojarse de máscaras. No seduce desde la manipulación ni el juego psicológico, su poder está en la claridad, en la transparencia, en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esa integridad se percibe, incluso cuando no se nombra, y genera una confianza que pocas energías logran transmitir. En el plano emocional, aunque a menudo se le perciba como distante, Sagitario posee una profundidad que se revela solo cuando encuentra un vínculo que respeta su necesidad de espacio. Su seducción incluye también ese misterio, no todo está disponible de inmediato, no todo se muestra en la superficie. Hay capas que se descubren con el tiempo, con la vivencia compartida, con la expansión mutua. Y ese proceso de descubrimiento continuo mantiene viva la atracción, la curiosidad, el deseo de seguir avanzando. Su relación con el riesgo también forma parte de su magnetismo. Sagitario no teme lanzarse hacia lo desconocido, y esa valentía resulta profundamente seductora. Hay algo electrizante en su disposición a vivir sin garantías, a apostar por lo que siente aunque no haya certezas. Esa energía contagia, rompe barreras internas, libera de miedos que parecían inamovibles. Estar cerca de Sagitario es, en muchos sentidos, aprender a vivir con más intensidad, con más coraje, con más apertura. En su forma de tocar, de mirar, de acercarse, hay una mezcla de pasión y ligereza que desarma. No carga el encuentro con expectativas pesadas, no impone estructuras rígidas. Permite que la conexión fluya, que respire, que se expanda de manera natural. Y en esa ausencia de presión, el deseo encuentra espacio para crecer sin límites. Sagitario seduce porque no asfixia, porque no restringe, porque convierte el vínculo en un territorio de exploración y no en una prisión emocional. Hay también una dimensión espiritual en su forma de atraer. Su conexión con lo trascendente, con el sentido más amplio de la existencia, impregna su manera de relacionarse. No se conforma con lo superficial, busca conexiones que tengan significado, que aporten crecimiento, que dejen una huella en el alma. Y cuando encuentra esa resonancia, su energía se vuelve aún más poderosa, más luminosa, más transformadora. Así, la seducción de Sagitario no es un acto puntual, sino un proceso continuo, una experiencia que evoluciona, que se expande, que se transforma con el tiempo. No se limita al instante del encuentro, sino que deja una marca duradera, una sensación de haber vivido algo que trasciende lo ordinario. Es un fuego que no solo calienta, sino que ilumina, que guía, que impulsa hacia adelante. Y en ese impulso constante, en esa llamada incesante hacia lo desconocido, reside su verdadero poder. Sagitario no seduce para retener, sino para despertar. No busca ser el destino, sino el comienzo de un viaje que no tiene fin. Quien cruza su camino no vuelve a mirar el mundo de la misma manera, porque algo en su interior ha sido encendido, algo que ya no puede apagarse. En la esencia más elevada de Sagitario habita una fuerza que no solo seduce desde la expansión, sino desde la trascendencia del propio deseo. No se limita a encender la chispa del encuentro, sino que transforma la percepción misma del vínculo, llevándolo a un plano donde lo emocional, lo mental y lo espiritual se entrelazan como una sola corriente. Su presencia no solo atrae, reconfigura la forma en que se experimenta la conexión, como si cada acercamiento fuese una iniciación a una realidad más amplia, más viva, más verdadera. Existe en Sagitario una relación íntima con el tiempo que influye profundamente en su magnetismo. No vive anclado al pasado ni obsesionado con el futuro, su poder reside en la intensidad del presente. Pero no es un presente superficial, sino uno cargado de significado, de visión, de propósito. Cuando seduce, lo hace desde ese instante absoluto donde todo parece posible, donde las limitaciones se disuelven y el alma se expande sin restricciones. Esa capacidad de habitar plenamente el ahora genera una sensación de eternidad en lo efímero, como si cada momento compartido tuviera el peso de algo que trasciende su propia duración. Su fuego también posee una dimensión purificadora. No todo el que se acerca a Sagitario permanece intacto, porque su energía tiende a quemar lo que es falso, lo que es débil, lo que no está alineado con la verdad interior. En el proceso de seducción,
Puede despertar incomodidad, confrontar miedos, derribar estructuras internas que parecían seguras. Pero esa intensidad no es destructiva en esencia, sino transformadora. Es el fuego del crecimiento, de la evolución, de la liberación. Seduce no solo por el placer que ofrece, sino por la posibilidad de renacer desde un lugar más auténtico. Hay en su naturaleza una profunda conexión con el destino, como si cada encuentro estuviera guiado por una fuerza mayor. Sagitario no cree en casualidades vacías, percibe los vínculos como parte de un camino, de una narrativa más amplia que se despliega con cada experiencia. Esa percepción añade una capa de misterio y significado a su forma de relacionarse. No seduce desde la trivialidad, sino desde la sensación de que algo importante está ocurriendo, de que cada conexión tiene un propósito que va más allá de lo evidente. Su risa, su ligereza aparente, esconde una sabiduría ancestral. Sagitario comprende que la vida no puede ser vivida desde el peso constante, y por eso su seducción incluye también la capacidad de liberar, de aligerar, de devolver la alegría a quienes han olvidado cómo sentirla. No se trata de superficialidad, sino de una comprensión profunda de que el gozo también es una forma de verdad. Y en esa mezcla de profundidad y ligereza reside una de sus mayores fuerzas, puede llevar a lo más alto sin perder la capacidad de disfrutar el camino. En el ámbito del deseo, Sagitario no responde a patrones convencionales. Su atracción no siempre sigue las reglas esperadas, porque se guía por una brújula interna que apunta hacia lo que expande su espíritu. Esto puede generar una sensación de imprevisibilidad que, lejos de alejar, intensifica el interés. Nunca se sabe exactamente cómo reaccionará, qué le encenderá, qué le hará avanzar o retroceder. Pero en esa incertidumbre hay vida, hay movimiento, hay una energía que se niega a estancarse. Su conexión con la distancia también forma parte de su hechizo. Sagitario puede estar lejos físicamente, y aún así, mantener una presencia intensa en la mente y el corazón de quien ha tocado. Su energía no depende de la proximidad constante, deja una huella que sigue vibrando incluso en la ausencia. Esa capacidad de permanecer sin estar, de influir sin poseer, refuerza su magnetismo y lo convierte en una presencia difícil de olvidar. En lo más profundo, su seducción está ligada a la fe. No una fe ciega, sino una confianza poderosa en la vida, en el proceso, en el crecimiento continuo. Cree en las posibilidades, en la expansión, en la capacidad de reinventarse una y otra vez. Y esa fe se transmite, se contagia, se convierte en una fuerza que impulsa a quienes le rodean a creer también, a atreverse, a salir de los límites autoimpuestos. Seduce porque hace sentir que todo puede ser más grande, más intenso, más significativo. Su energía no se conforma con lo conocido, siempre apunta más allá. Y en esa constante proyección hacia lo desconocido, arrastra consigo a quienes se atreven a seguirle. No todos pueden sostener ese ritmo, no todos pueden abrazar esa amplitud. Pero quienes lo hacen descubren una forma de vivir el deseo que va más allá de lo físico, que se convierte en un motor de evolución, en una fuerza que impulsa a ser más, a sentir más, a vivir más. Así, Sagitario no solo seduce desde lo que muestra, sino desde lo que despierta en lo invisible. Su poder no reside únicamente en su presencia, sino en la transformación que deja tras de sí. Es un fuego que no se apaga con la distancia ni con el tiempo, porque su verdadera naturaleza no es consumir, sino encender. Y una vez que esa llama ha sido encendida, continúa ardiendo, guiando, expandiendo, recordando que la vida, en su forma más pura, es un viaje sin límites. En las capas más profundas de su naturaleza, Sagitario encarna una fuerza que no solo seduce desde la expansión visible, sino desde una especie de impulso cósmico que empuja a trascender los propios límites internos. Su energía no se conforma con generar atracción, busca provocar una ruptura silenciosa con todo aquello que impide crecer. Hay en su esencia una llamada constante a la superación, una invitación a abandonar lo cómodo para abrazar lo auténtico, y esa invitación, aunque a veces inquietante, resulta profundamente irresistible. Su vínculo con el conocimiento es otro de los pilares ocultos de su magnetismo. Sagitario no solo acumula experiencias, las convierte en sabiduría viva. Cada historia que comparte, cada reflexión que lanza, lleva consigo una chispa de comprensión que va más allá de lo superficial. Seduce porque enseña sin imponer, porque abre caminos mentales que antes no se contemplaban. En su presencia, el pensamiento se expande, las creencias se cuestionan y las certezas se transforman. No es solo un encuentro emocional, es también un despertar intelectual que intensifica la conexión.
Existe una dimensión casi ritual en su manera de relacionarse con el deseo. Cada acercamiento puede sentirse como un cruce de umbral, como si algo antiguo se activara en el interior. No busca repetir patrones ni seguir guiones establecidos, su energía rompe ciclos, inaugura nuevas formas de sentir y de vincularse. Esa cualidad renovadora hace que su seducción nunca se desgaste del todo, porque siempre hay algo nuevo emergiendo, algo que no se ha experimentado antes. Su fuego, aunque expansivo, también conoce la dirección. No es un caos sin rumbo, sino una fuerza que apunta hacia horizontes concretos, hacia ideales que lo guían. Y cuando ese fuego se enfoca en alguien, se convierte en una energía profundamente estimulante. No desde la posesión, sino desde la inspiración. Sagitario no necesita retener para generar intensidad, su forma de seducir es elevar, proyectar, hacer que el otro sienta que puede alcanzar versiones más amplias de sí mismo. Hay en su esencia una relación especial con la verdad emocional, incluso cuando ésta no es cómoda. Sagitario no se queda en medias tintas ni en silencios ambiguos. Su sinceridad puede ser directa, a veces incluso cortante, pero encierra una pureza que pocas energías poseen. Seduce también desde esa claridad, porque elimina la confusión, porque deja ver el terreno tal como es. Y en un mundo donde lo incierto genera inseguridad, esa transparencia se convierte en un ancla poderosa. Su conexión con el movimiento no es solo física, sino energética. Sagitario necesita sentir que todo fluye, que nada se estanca. En la seducción, esto se traduce en una dinámica vibrante, en una sensación de constante evolución. No hay espacio para la rigidez ni para la repetición mecánica. Cada interacción tiene vida propia, cada momento se construye desde la espontaneidad. Esa cualidad mantiene encendida la atracción, porque evita que el vínculo se convierta en algo predecible o inerte. También existe en Sagitario una relación particular con la vulnerabilidad, aunque no siempre se manifieste de forma evidente. Su aparente fortaleza esconde una sensibilidad que solo se revela en contextos donde siente verdadera libertad. No se abre desde la presión ni desde la demanda, sino desde la confianza. Y cuando esa apertura ocurre, su seducción adquiere una profundidad inesperada. Ya no es solo fuego expansivo, sino también calor íntimo, una cercanía que no se impone, pero que envuelve. En el plano simbólico, Sagitario actúa como un arquero que no solo apunta hacia el exterior, sino también hacia el interior de quienes le rodean. Sus flechas no buscan herir, sino activar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio puede contener una intención más profunda, despertar algo dormido, revelar algo oculto, impulsar un cambio que estaba esperando el momento adecuado. Esa capacidad de tocar puntos invisibles convierte su seducción en una experiencia difícil de racionalizar, pero imposible de ignorar. Su relación con la independencia añade otra capa a su magnetismo. No necesita depender para conectar, no necesita fusionarse para sentir intensidad. Esta autonomía genera una paradoja poderosa: cuanto más libre es, más atrae. Porque no busca completar ni ser completado, sino compartir desde la plenitud. Y esa forma de vincularse eleva la experiencia, la libera de cargas innecesarias, la convierte en un espacio donde el deseo no está condicionado por la carencia. En lo más elevado de su expresión, Sagitario seduce desde una conexión directa con el sentido de la vida. No se pierde en lo trivial cuando se trata de vínculos que realmente importan. Busca significado, propósito, expansión conjunta. Y cuando encuentra esa resonancia, su energía se alinea de tal forma que todo en él se vuelve más intenso, más claro, más poderoso. No hay duda en su presencia, no hay fragmentación. Todo apunta hacia adelante, hacia lo que puede ser construido, vivido, explorado. Así, su seducción se convierte en una travesía que no se limita al placer inmediato, sino que se proyecta hacia una transformación continua. No es un fuego que se consume rápido y desaparece, sino una llama que se adapta, que evoluciona, que encuentra nuevas formas de arder. Y en ese proceso, deja una marca que no se borra con facilidad, porque no pertenece solo al momento, sino a una experiencia más amplia de crecimiento. Sagitario no seduce para detener el tiempo, sino para impulsarlo. No busca congelar el instante, sino expandirlo hasta que revele todo su potencial. Y en esa expansión, en esa constante invitación a ir más allá, reside su poder más profundo, el de convertir cada encuentro en un punto de partida, en una apertura hacia algo mayor, hacia una vida vivida con más intensidad, más verdad y más libertad.
En el trasfondo más silencioso de su naturaleza, Sagitario despliega una seducción que no siempre se percibe de inmediato, pero que actúa como una corriente subterránea imposible de detener. No todo en él es fuego visible, hay también una vibración constante que trabaja en lo invisible, una influencia que transforma sin necesidad de imponerse. Es la energía de quien no solo vive la experiencia, sino que la consagra, como si cada encuentro tuviera un significado más alto que se revela con el tiempo. Existe en Sagitario una relación íntima con la expansión del alma que trasciende incluso su propia voluntad consciente. No seduce únicamente desde lo que decide hacer, sino desde lo que es en esencia, un canal de crecimiento, un impulso evolutivo que no se detiene ante lo conocido. Quien entra en su campo energético comienza a percibir nuevas posibilidades, no porque Sagitario las explique, sino porque las encarna. Y esa encarnación tiene un poder magnético que va más allá de cualquier técnica o estrategia. Su conexión con el viaje no se limita al desplazamiento físico, sino que se manifiesta como una travesía interior que se activa en quienes le rodean. La seducción de Sagitario incluye esa capacidad de convertir cada vínculo en un camino, en una ruta donde lo importante no es solo el destino, sino la transformación que ocurre durante el trayecto. No busca relaciones estáticas, sino experiencias que evolucionen, que muten, que se expandan constantemente. Y en esa dinámica, el deseo se mantiene vivo porque nunca se estanca. Hay una cualidad casi mítica en su forma de vincularse con la intensidad. Sagitario no teme a lo grande, a lo profundo, a lo que exige entrega. Pero su manera de habitar esa intensidad no es densa ni opresiva, sino luminosa, abierta, llena de aire. Es una intensidad que respira, que permite moverse dentro de ella sin perder la propia identidad. Esa combinación de profundidad y ligereza crea un espacio único donde la atracción puede crecer sin convertirse en carga. Su energía también posee un componente de desafío que actúa como catalizador del deseo. No se trata de juegos de poder ni de manipulación, sino de una invitación constante a ir más allá de los propios límites. Sagitario despierta el impulso de superarse, de atreverse, de salir de la zona conocida. Y ese desafío, lejos de generar rechazo, enciende una motivación profunda, una necesidad de estar a la altura de la experiencia que propone. En su forma de amar, existe una fidelidad que no siempre se reconoce fácilmente, porque no se ajusta a los moldes tradicionales. Sagitario es fiel a la verdad del momento, a la autenticidad del vínculo, a la coherencia entre lo que siente y lo que expresa. No sostiene lo que ya no tiene vida, pero tampoco entrega a medias lo que está vivo. Su seducción incluye esa honestidad dinámica, esa capacidad de estar completamente presente sin prometer permanencias vacías. Su relación con la alegría es otro de los pilares de su magnetismo. No como evasión, sino como una expresión genuina de su conexión con la vida. Sagitario encuentra placer en el descubrimiento, en la expansión, en la experiencia compartida. Y esa alegría es contagiosa, se convierte en un lenguaje que no necesita traducción. Seduce porque recuerda que el deseo también puede ser ligero, que la conexión no tiene que estar cargada de peso para ser profunda. En un nivel más elevado, su energía actúa como un puente entre lo instintivo y lo trascendental. Sagitario no separa el cuerpo del espíritu, ni el deseo de la evolución. Todo forma parte de un mismo flujo, de una misma corriente que busca expresarse en plenitud. Su seducción no fragmenta, integra. Permite sentir sin culpa, pensar sin límites, explorar sin miedo. Y en esa integración, el vínculo adquiere una dimensión más completa, más rica, más viva. Hay también una resistencia natural en Sagitario a ser definido o encasillado, y esa cualidad añade una capa de misterio que intensifica su atractivo. Nunca se revela del todo, nunca se deja reducir a una sola versión. Siempre hay algo más, una nueva faceta, una nueva profundidad que se despliega con el tiempo. Esa imposibilidad de abarcarlo completamente mantiene encendida la curiosidad, el interés, el deseo de seguir descubriendo. Su conexión con lo desconocido no es temeraria, sino confiada. Sagitario avanza hacia lo incierto con una fe que no necesita garantías. Y esa fe se convierte en una fuerza seductora porque transmite seguridad en medio de la incertidumbre. No ofrece respuestas cerradas, pero sí una dirección, una sensación de que el camino, aunque no esté claro, vale la pena ser recorrido. En la intimidad, su energía no busca dominar ni someter, sino compartir una experiencia que trasciende lo físico. Hay en su forma de entregarse una mezcla de pasión y presencia que convierte el encuentro en algo más que un intercambio de deseo.
Es una conexión que puede tocar dimensiones emocionales y espirituales, que puede generar una sensación de unidad sin perder la individualidad. Y esa capacidad de unir sin disolver es una de sus mayores fortalezas. Su impacto no siempre se comprende en el momento en que ocurre. Muchas veces, la verdadera magnitud de su seducción se revela después, cuando la experiencia ha dejado su huella y comienza a transformar la percepción interna. Sagitario no solo genera recuerdos, genera cambios. Cambios en la forma de sentir, de pensar, de relacionarse con la vida. Y esos cambios, una vez activados, continúan desarrollándose mucho tiempo después de que el encuentro haya terminado. Así, su seducción se convierte en un proceso continuo, en una energía que sigue actuando incluso en la distancia. No depende de la presencia constante, porque ha sembrado algo más profundo, una inquietud, una expansión, una nueva forma de mirar el mundo. Y esa siembra, invisible pero poderosa, es lo que lo convierte en una fuerza imposible de olvidar. Sagitario no seduce para cerrar ciclos, sino para abrirlos. No busca ser el final de una historia, sino el inicio de muchas. Su fuego no se limita a iluminar el momento, sino que deja una luz que sigue guiando, que sigue impulsando, que sigue recordando que siempre hay más por descubrir, más por sentir, más por vivir. Y en esa promesa infinita, en esa expansión sin límites, reside la esencia más pura de su magnetismo. En una dimensión aún más sutil de su esencia, Sagitario despliega una forma de seducción que no se percibe únicamente en la intensidad del encuentro, sino en la expansión del significado que deja tras de sí. Su energía no solo activa emociones o pensamientos, sino que altera la percepción del propio camino vital. Es como si cada interacción con Sagitario encendiera una brújula interna que comienza a señalar direcciones antes ignoradas, rutas que permanecían ocultas bajo el peso de la rutina o el miedo. Su magnetismo también se manifiesta en su capacidad de romper la ilusión de control. Allí donde otros signos pueden buscar seguridad en lo predecible, Sagitario irrumpe con la certeza de que la vida auténtica no puede ser contenida en estructuras rígidas. Esa ruptura, lejos de generar caos, abre un espacio de libertad donde el deseo puede manifestarse sin condicionamientos. Seduce porque libera del exceso de cálculo, porque invita a sentir sin anticipar cada consecuencia, porque convierte el acto de vivir en una experiencia más orgánica, más verdadera. Hay en su naturaleza una conexión profunda con la expansión de la conciencia que transforma la manera en que se perciben los vínculos. Sagitario no se conforma con relaciones que se mantienen en la superficie, busca una resonancia que atraviese capas, que conecte con algo más grande que la individualidad. En ese sentido, su seducción tiene un componente casi iniciático, como si cada vínculo fuese una puerta hacia una comprensión más amplia de la existencia. No se trata solo de compartir, sino de evolucionar a través del encuentro. Su energía también porta una cualidad de irreverencia que desafía lo establecido. Sagitario no se somete fácilmente a normas que no resuenan con su verdad, y esa actitud se traslada a su forma de seducir. No sigue reglas convencionales, no se ajusta a expectativas predefinidas. Su autenticidad rompe esquemas, genera sorpresa, despierta una atracción que nace precisamente de lo inesperado. Seduce porque no se parece a lo habitual, porque ofrece una experiencia que no puede ser replicada. En lo más profundo, su fuego contiene una dimensión de visión. Sagitario no solo vive el presente, también percibe lo que puede llegar a ser. Esa capacidad de proyectar posibilidades futuras se convierte en un elemento clave de su magnetismo. Cuando conecta con alguien, no solo ve lo que es, sino lo que podría desplegarse. Y esa mirada, cargada de potencial, actúa como un impulso poderoso que eleva el vínculo más allá de lo inmediato. Su relación con la distancia emocional es compleja y profundamente significativa. No se trata de frialdad, sino de una necesidad de mantener un espacio donde su esencia pueda seguir expandiéndose. Esa distancia, lejos de debilitar la seducción, la intensifica. Genera una tensión que mantiene vivo el deseo, una sensación de que siempre hay algo más por descubrir, algo que no se ha revelado completamente. Sagitario no se entrega de forma total en un solo instante, su apertura es progresiva, dinámica, en constante evolución. También existe en su energía una capacidad de reconciliar opuestos que añade profundidad a su forma de atraer. Puede ser intenso y ligero al mismo tiempo, cercano y distante, apasionado y libre. Esta aparente contradicción no genera confusión, sino fascinación. Porque en esa dualidad se encuentra una riqueza que rompe con la simplicidad de lo predecible. Sagitario seduce porque no se limita a una sola dimensión,
porque integra múltiples facetas sin perder coherencia. Su conexión con la fe, entendida como una confianza profunda en el proceso de la vida, impregna cada aspecto de su magnetismo. No necesita certezas absolutas para avanzar, ni garantías para entregarse al momento. Esa confianza genera una sensación de seguridad que no depende de lo externo, sino de una convicción interna. Seduce porque transmite la certeza de que, incluso en la incertidumbre, hay un camino que merece ser recorrido. En el ámbito más íntimo, su energía no busca la fusión total que anula la individualidad, sino una unión que respeta la esencia de cada parte. Sagitario entiende el vínculo como un espacio donde dos caminos se encuentran sin perder su dirección propia. Esta visión transforma la seducción en una experiencia de encuentro auténtico, donde el deseo no nace de la necesidad, sino de la elección consciente de compartir. Su influencia no se limita al momento presente, sino que actúa como una semilla que continúa creciendo con el tiempo. Lo que despierta en otros no desaparece con la distancia ni con el paso de los días. Es una energía que sigue expandiéndose, que sigue transformando, que sigue revelando nuevas capas de significado. Sagitario no deja huellas superficiales, deja procesos en marcha, cambios que evolucionan incluso en su ausencia. Hay en su esencia una conexión con lo infinito que se refleja en su forma de vivir y de seducir. No se conforma con límites estrechos, ni con experiencias que no le permitan expandirse. Su deseo es amplio, profundo, en constante movimiento. Y esa amplitud se convierte en una invitación irresistible para quienes anhelan algo más que lo cotidiano. Así, su seducción no puede ser contenida en definiciones simples. Es un fenómeno que se despliega en múltiples niveles, que actúa tanto en lo visible como en lo invisible, que transforma tanto el instante como el proceso. Sagitario no seduce para poseer ni para ser poseído, sino para abrir caminos, para encender posibilidades, para recordar que la vida, en su esencia más pura, es una aventura sin límites. Y en esa aventura, en ese impulso constante hacia lo desconocido, se encuentra su poder más profundo. Un poder que no se impone, pero que arrastra. Que no obliga, pero que despierta. Que no retiene, pero que deja una marca imposible de ignorar. Porque allí donde Sagitario pasa, no solo deja un recuerdo, sino una expansión irreversible del ser. En la raíz más profunda de su esencia, Sagitario manifiesta una seducción que no se limita a la atracción ni al intercambio emocional, sino que se convierte en una fuerza de activación del destino. Hay algo en su presencia que despierta caminos dormidos, como si su energía tuviera la capacidad de tocar hilos invisibles que conectan con el propósito más amplio de cada ser. No es una seducción que se agota en la experiencia inmediata, sino una que se proyecta hacia el futuro, sembrando posibilidades que comienzan a desarrollarse con el paso del tiempo. Su vínculo con el fuego mutable lo convierte en un canal de transformación constante. No se trata de un fuego estático que arde siempre de la misma manera, sino de una llama que cambia de forma, que se adapta, que encuentra nuevas maneras de expresarse sin perder su esencia. En la seducción, esto se traduce en una capacidad de renovación continua. Sagitario no repite patrones, no se instala en fórmulas predecibles. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene una cualidad única, como si el momento estuviera siendo creado por primera vez. Existe en su naturaleza una resonancia profunda con la expansión del significado. No se conforma con experiencias vacías ni con conexiones que no aportan crecimiento. Su magnetismo se intensifica cuando percibe que el vínculo tiene un propósito, que hay algo que aprender, que descubrir, que trascender. Esta búsqueda de sentido convierte su seducción en una experiencia más rica, más compleja, más difícil de olvidar. Su energía también posee una cualidad de impulso que actúa como un motor interno en quienes le rodean. No solo inspira desde la palabra o la acción, sino desde una vibración constante que empuja hacia adelante. Sagitario no permite quedarse inmóvil, no favorece la estancación. Su presencia genera movimiento, incluso cuando no lo busca de forma consciente. Seduce porque activa, porque despierta una necesidad de avanzar, de explorar, de romper con lo que ya no tiene vida. Hay en su esencia una relación especial con la verdad como camino de liberación. No se trata únicamente de decir lo que piensa, sino de vivir de acuerdo con lo que siente como auténtico. Esa coherencia se percibe de manera casi instintiva y se convierte en una fuente de atracción poderosa. En un entorno donde lo ambiguo puede generar inseguridad, Sagitario se presenta como una fuerza clara, directa, sin artificios. Seduce porque no oculta, porque no manipula, porque no juega a ser lo que no es.
Su conexión con lo lejano, con lo que está más allá del alcance inmediato, añade una dimensión de anhelo a su magnetismo. Sagitario representa lo inexplorado, lo que aún no ha sido vivido. Y esa representación genera una atracción que no se basa solo en lo presente, sino en la promesa de lo que puede llegar a ser. Es una seducción que se alimenta del horizonte, de la posibilidad, de la expansión constante. En el plano emocional, su forma de vincularse puede parecer ligera, pero encierra una profundidad que se revela en capas. No entrega todo de una vez, no se expone sin sentir que hay espacio para crecer dentro del vínculo. Esta forma progresiva de apertura mantiene viva la curiosidad, el interés, el deseo de seguir descubriendo. Sagitario no se muestra como un territorio completamente explorado, sino como un universo en expansión. Su energía también contiene una cualidad de independencia que no se vive como distancia, sino como fortaleza. No necesita apoyarse en el otro para sostener su identidad, y esa autosuficiencia genera una atracción que nace de la admiración. Seduce porque se sostiene por sí mismo, porque no depende, porque elige compartir en lugar de necesitar. Hay en su naturaleza una conexión con la sabiduría que no se presenta de forma rígida ni académica, sino como una comprensión vivida. Sagitario aprende a través de la experiencia, y esa experiencia se convierte en conocimiento que transmite de manera natural. Seduce porque amplía la visión, porque invita a ver más allá de lo evidente, porque transforma la manera en que se interpreta la realidad. Su relación con el riesgo añade una intensidad particular a su magnetismo. No teme adentrarse en lo desconocido, no evita lo incierto. Esa disposición genera una sensación de vitalidad que resulta profundamente atractiva. Sagitario no vive a medias, y esa entrega total al momento crea una energía que envuelve, que arrastra, que invita a sumarse a la experiencia. En su forma de conectar, hay una ausencia de cálculo que refuerza su autenticidad. No mide cada paso, no controla cada palabra. Su espontaneidad genera una sensación de frescura que rompe con lo artificial. Seduce porque es real, porque no se esconde detrás de estrategias, porque se muestra tal como es en cada instante. Su impacto no se limita a lo que ocurre en su presencia. Hay una continuidad en su influencia que se extiende más allá del encuentro. Lo que despierta sigue creciendo, sigue transformándose, sigue generando cambios internos. Sagitario no solo deja recuerdos, deja procesos en marcha, evoluciones que continúan desarrollándose con el tiempo. En lo más profundo, su seducción está ligada a la expansión de la vida misma. No busca reducir, no busca contener. Su energía empuja hacia lo amplio, hacia lo abierto, hacia lo ilimitado. Y en esa expansión, en esa invitación constante a ir más allá, reside su poder más grande. Sagitario no seduce para crear dependencia, sino para activar libertad. No busca ser el centro, sino el impulso. No pretende cerrar historias, sino abrir caminos. Y en esa apertura, en esa constante proyección hacia lo desconocido, se encuentra una fuerza que no puede ser ignorada. Es un fuego que no se consume en el instante, sino que se propaga. Una energía que no se detiene en lo visible, sino que penetra en lo esencial. Una presencia que no se limita a existir, sino que transforma. Porque allí donde Sagitario actúa, la vida deja de ser estática y se convierte en un viaje en expansión continua, en una travesía donde el deseo no es un fin, sino el comienzo de algo mucho más grande.